Saludos con todos los participantes del curso. El que les habla es el ingeniero Fernando Aquino Mateo, parte del equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Telemedicina del Ministerio de Salud. El día de hoy vengo a presentarles el curso Aplicación de las TIC en el sector salud. Para poder ver cómo se aplica las TIC en el sector salud, primero tenemos que saber qué son las TIC. Según la IEEE, las TIC constituyen una herramienta indispensable en cualquier tipo de organización moderna, pública o privada. Según la UNAM, son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico. Estos son los conceptos, unos de los tantos conceptos de las TIC. Sin embargo, las TIC, para resumirles, las TIC son tecnologías que las encontramos cada día, en cada actividad que realizamos, en su mayoría. Nos encontramos con una TIC desde el inicio de nuestro día hasta concluir con nuestro día. Por ejemplo, si yo me despierto y quiero ver las noticias, puedo prender el televisor, puedo prender la radio y automáticamente estoy haciendo uso de las TIC. Necesito ver mi correo electrónico. Ingreso nuevamente y hago uso de las TIC. Quiero ver el estado del Facebook de uno de mis amigos, también estoy entrando y haciendo uso de las TIC. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y en salud también hacemos uso de las TIC? Y la respuesta es sí. En salud también estamos haciendo uso de las TIC. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un hospital, en un puesto, centro de salud, vemos, tiene un sistema de gestión hospitalaria, tenemos una TIC. ¿El paciente hace uso de las TIC? Por supuesto. Supongamos que el paciente lo que hace es generar su cita en línea, hace uso. O le están haciendo ahorita un monitoreo de alguna patología específica a través de una videoconferencia, está haciendo uso de las TIC. O simplemente el hecho de llamar a la IPRES y decirle necesito medicamento o necesito esto, y está haciendo uso de las TIC. Entonces las TIC están relacionadas en todos los ámbitos. Y salud no es la excepción. Bueno, uno de los conceptos también que necesitamos conocer para poder hacer uso de en el transcurso de la exposición, que es salud. La OMS lo define como el uso eficaz de las tecnologías de la información o de las TIC en favor de la salud. O sea que mezclar salud con las TIC genera un nuevo concepto que es salud. Ahora también nos menciona de que las TIC en salud se considera como una herramienta con una gran potencia para mejorar los resultados de la salud de los ciudadanos de manera eficiente y de calidad. Las TIC nos ayudan en gran porcentaje con los pacientes. ¿Por qué? Porque a través de las TIC podemos usarlas en diferentes entornos, tanto para el diagnóstico, para el tratamiento, como para la predicción de los antes mencionados. ¿Cómo saber si un paciente puede enfermarse de algo a largo plazo? Es las TIC las que a través de las TIC nosotros podemos predecir ese tipo de situaciones. Si nosotros queremos saber cómo va la salud de una persona, igual. Tenemos dispositivos, tenemos herramientas las cuales nos permiten hacer eso. Y bueno, traigo a colación el tema de, por ejemplo, las TIC. ¿Cómo nosotros conocemos a las TIC en la actualidad? Nosotros podemos clasificar a las TIC de 3 maneras. Una de ellas vendrían a ser las TIC, las ondas de radio, ondas de televisión, que para nosotros es
que son TIC en general, sin embargo, ellas son. Segundo son los dispositivos. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven en la parte superior derecha, ustedes pueden ver que tenemos, en la actualidad muchas personas tienen dispositivos. Por ejemplo, el celular viene con un smartwatch, y este smartwatch lo que te permite es captar datos, ya sea de tu pulso u otros datos relevantes. Tienes también dispositivos médicos, por ejemplo, un pulso oxímetro que vemos ahí, el cual le permite saber la saturación la oxigenación de la sangre, o también otro tipo de dispositivos. Este es el segundo, y el tercero ya son las soluciones. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Usted en su hospital tiene un sistema, entonces ese sistema es un sistema de gestión hospitalaria. Entonces también estamos hablando de que eso también es una TIC. Entonces, para poder resumirlo de esa manera, ¿no? Bueno, como parte de las TIC, tenemos diferentes tipos de TIC que se aplican en la realidad, en el entorno, en todo. Hemos tratado de seleccionar algunas de las que ahorita tienen mayor impacto. Las estamos viendo con mayor facilidad en su implementación, o que la estamos viendo es novedad, y la cual conlleva que nosotros podamos tener, para que nos llame la atención. Por ejemplo, el tema de las redes neuronales y la inteligencia artificial. Las redes neuronales artificiales, o RNA, bueno, lo que hacen es simulan el comportamiento del cerebro de la persona. Como ustedes ven en la parte izquierda, son algoritmos los cuales se construyen para poder hacer uso de estas de manera eficiente. Por ejemplo, muchos de ustedes ahora en la pandemia han estado, o bueno, fuera de la pandemia también estuvieron comprando a través de las páginas web de los proveedores. Pueden ser de los mismos proveedores, de las tiendas online, etcétera, etcétera. Y ustedes se encontraron con algunos bots, que son chatbot, los cuales ustedes le preguntan, dicen, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces, ingresa tu número de DNI, ustedes ingresan y les responden. Eso es un algoritmo el cual ha sido desarrollado de esta manera, o sea, haciendo uso de la inteligencia artificial y redes neuronales, porque este algoritmo toma decisiones. No hay una persona detrás, bueno, no en todos los casos, no, pero sí va a haber, en su mayoría no hay una persona detrás que le está respondiendo al chat, sino es una computadora la cual ha sido configurada, se le ha implementado lo que es las redes neuronales y la inteligencia artificial, para que te dé respuestas en base a lo que tú preguntas, ¿no? Estas redes tienen ciertas características, por ejemplo, que es un aprendizaje adaptativo en base a las diferentes respuestas que ha venido recopilando. Estas a su vez van a poder responder a las siguientes. Es un aprendizaje adaptativo. Tú le enseñas a este sistema a responder. Son autoorganizativos, tiene tolerancia a fallos, operación en tiempo real y fácil inserción dentro de la tecnología existente. Por ejemplo, las páginas web antes tenían, ¿no? Comuníquense con nosotros. Ahora dice, ingresa tu pregunta a través de un chatbot. Se han dado cuenta de que no ha habido un cambio circunstancial o un cambio en la estructura de la página, sino simplemente se ha insertado esta funcionalidad dentro de. O por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha trabajado con Siri de Apple o Cortana de Microsoft? Nosotros le decimos a Cortana, son programas de inteligencia artificial, lo cual nos permite interactuar con la máquina para poder buscar archivos, identificar programas u otros. Entonces, ustedes se han dado cuenta de que el sistema operativo como tal no ha cambiado, o la computadora no ha cambiado, sino se ha implementado esta funcionalidad. A eso se refiere, es de fácil inserción. También se habla de tolerancia a fallos y de operación en tiempo real. Es decir, que tú puedes ir, este sistema va aprendiendo según lo que tú le vas ingresando y va alimentando su base de datos.
para que puedas tú manejar mayor información o que pueda tener mayor similitud. La idea de todo, de la inteligencia artificial, es que en un futuro no muy lejano pueda, que tenga la capacidad del cerebro humano, ¿no? De poder identificar y poder dar solución a los problemas. En la actualidad todavía estamos implementando la inteligencia artificial, pero con apoyo de las personas, el apoyo humano. Todo. En el ámbito de salud, ¿cómo se usa? En la actualidad usamos lo que es diagnósticos médicos, en la segmentación de imágenes médicas y reconocimiento y clasificación de patrones en imágenes médicas. Ahora, ¿la inteligencia artificial solo se ha usado en imágenes médicas? No. También se ha usado para, por ejemplo, hay algoritmos los cuales nos permite identificar o clasificar o poder determinar ciertos comportamientos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros ingresamos a Perú en tus manos, es un pequeño chatbot del cual te permite, a través de ciertas preguntas, clasificar cuál es la probabilidad de que tú puedas tener COVID. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos haciendo uso de las redes neuronales artificiales. O también hay algunos sistemas extranjeros los cuales nos permiten identificar. Primero, te dice, a través de ciertas preguntas, te va llevando a una conclusión, la cual te dice, señor, puedes visitar o usted podría tener tal cosa. Entonces, esto es la aplicación, no solamente en imágenes médicas, pero sin embargo, las imágenes médicas son las que han avanzado de manera circunstancial justamente por el último, porque por la clasificación de patrones en imágenes médicas, lo cual conlleva a que se pueden elaborar algoritmos, los cuales calzan de mejor manera. Según los estudios que estuve revisando, se llega hasta el 97 o 98% de asertividad en, en lo que es la clasificación de los patrones. Es decir, cuando sacan, por ejemplo, una imagen médica, hay patrones los cuales el profesional de salud va revisando. Estos patrones, el sistema lo puede hacer de manera automática. Sin embargo, todavía hay un margen de error, entonces lo que hacemos es clasificar estos sistemas. Ahora, más adelante les voy a explicar más a detalle ese tema. Ahora, ¿en dónde lo estamos aplicando? Estas son aplicaciones reales, ¿eh? Detección de microcalcificaciones en imágenes mamográficas usando redes neuronales. Por ejemplo, en Japón, eh, en, en China, lo que hacen es tomar, a las mujeres les toman las imágenes mamográficas y a través de algoritmos que ellos han elaborado y de software que también han implementado, lo que hacen es comparar esos algoritmos con la imagen tomada. Esos patrones que se identifican, le arroja una respuesta a los profesionales. Le dice, esta imagen podría ser un cáncer. La probabilidad de que sea un cáncer es del 98%. Entonces, los profesionales de salud ya no invierten tanto tiempo en hacer un listado plano de todos o revisar de manera secuencial todas las imágenes, sino ya ven los que tienen mayor probabilidad y así sucesivamente. ¿Eso qué implica? Reduce el tiempo. O sea, tú agarras y de manera oportuna estarías identificando este problema para que pueda ser canalizado, para que la persona pueda iniciar con su tratamiento. Y también va de la mano con los costos, ¿no? Igual el cáncer de pulmón tiene el mismo principio, identifica patrones y lo que es el diagnóstico del Alzheimer, pero en este caso ya no se usa mamografía, sino se usan las tomografías. En sí, la inteligencia artificial se puede aplicar en muchos sectores, en muchos procedimientos, en muchas actividades relacionadas directamente a lo que es salud. Otra de las TIC
que vemos que se está usando bastante o que tiene una tendencia al uso masivo es el Big Data. Pero, ¿qué es la Big Data? La Big Data es el procesamiento, recolección y administración de grandes cantidades de datos, que pueden ser estructurados, no estructurados y semiestructurados. Por ejemplo, un caso sencillo, ustedes, si trabajan en un hospital, en una clínica, pueden ver que tenemos información de la base de datos. Estos datos son estructurados, son datos los cuales contienen ciertos criterios, calidad, bueno, los principios básicos de la información. Ahora, también pero tenemos información la cual es obtenida de imágenes por ejemplo, de las redes sociales, de blogs, de likes, etcétera, etcétera, que no tienen una estructura definida. A esto se le conoce como datos no estructurados. Ahora, en el tema de los datos, les recomiendo que si gustan ahondar más en el tema, que lean un poco de la ISO 8000. Sin embargo, es algo que tal vez no se ha avanzado todavía en gran escala, pero sí, el hecho de usar esas dos datas y de juntarlas es un proceso bastante engorroso, pero sí es posible y eso es lo que te permite la Big Data, ¿no? Entonces, la Big Data no se refiere, ahora, cuando hablamos de Big Data, no tenemos una cantidad específica, es decir, se considera Big Data de tal cantidad de información para adelante, pero sí también se incluyen los términos de petabyte y exabyte como unidad de medida de los datos que son explotados. Ahora, también cuando hablamos de Big Data, también hablamos de ciertas características que debe tener. Entonces hablamos de las 5 Vs, que antes eran 3, no, pero bueno, se han incrementado 2, que es volumen de data, velocidad del procesamiento y transmisión, la variedad de la data, el valor y la veracidad. Y lo más importante, uno de los puntos más importantes que resaltan muchos autores es el tema de la veracidad, ya que recuerden que la Big Data lo que nos permite es la toma de decisión, el análisis de la información que concluye en una toma de decisión. Y para eso nosotros tenemos que tener data de calidad. Y esta data de calidad se asegura a través por eso es necesario tener que esa data sea verídica. Bueno, en el sector salud tenemos, la Big Data se aplica de diferentes maneras, pero para ello lo que necesitamos es recolectar la data. Y esta data puede provenir de diferentes lugares. Puede venir de dispositivos electrónicos, sensores, aparatos médicos diversos y también de datos hospitalarios. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, tenemos equipos los cuales son digitales, los pacientes los compran o los usan, los guardan, los de smartwatch, que pueden ser dispositivos que les permitan medir la temperatura, los termómetros digitales u otros, ¿no? Los aparatos que ustedes puedan tener en casa y de donde se pueda obtener información. Ahora, adicional a ello también tenemos los sistemas de gestión hospitalaria. Por ejemplo, en Perú tenemos el IJALI, tenemos el Cisalen Plus, tenemos el Open Clinic. Son sistemas que tienen información, que tienen data, lo cual, si se junta todo ello, se puede explotar grandes volúmenes, ¿no? Asimismo, los procedentes de los medios sociales y teléfonos inteligentes. Como les mencioné, eh, existen teléfonos los cuales te permiten ya otro tipo de actividades adicionales, por ejemplo, medir la temperatura, te permiten, o los medios sociales, ¿no? Los cuales tú vas ingresando. Todos esos datos deben ser limpiados, procesados y todos deben ser incluidos. Deben hacerse un match, el cual les permita eh, contar con una gran base de datos. Y es lo que le mencionaba hace un momento de los tipos de datos, ¿no? Ahora, el Big Data también puede favorecer el control de los datos y registro de los pacientes y así apoyar el proceso de la digitalización. El hecho de que nosotros tengamos, o bueno, de que se tenga una base de datos con información de los pacientes, ya sea de diagnósticos, ya sea de
de los que han sido captados a través de los dispositivos médicos o de las redes sociales u otros, hace que también se pueda tener un historial de la persona, conocer. ¿Y esto para qué? Y esto nos favorece para poder predecir algunos datos en el caso de los pacientes. Por ejemplo, saber si yo sé que esta persona se enferma constantemente de gripe, yo podría concluir que esa persona tendría que fortalecer sus defensas. Pero ¿cómo yo llego a esa conclusión si esta persona lo veo después de mucho tiempo y esta persona es de alta migración o se ha atendido en diferentes lugares, etcétera, etcétera? O a través de las redes sociales, tal vez ha comentado de que se encuentra enfermo, u otros, ¿no? Entonces son datos que se quedan, aparentemente están aislados, pero en sí lo que se busca es juntarlos, limpiarlos y llegar a una conclusión de estos, ¿no? Como les mencionaba también, se puede analizar el comportamiento, esta persona constantemente se enferma de algo, o identifican elementos que pueden cuantificar mejor las diferentes entidades. Además, en el sector salud, ayuda básicamente en buscar solución a las enfermedades y a la efectividad de los tratamientos. Si sé que esta persona, o bueno, en algún momento se le brindó tales medicamentos, pero no fueron los efectivos, entonces yo podría tranquilamente a través del Big Data y analizando todo el contexto, podría buscar una alternativa mejor para el paciente. Internet de las cosas. El Internet de las cosas es considerado una de las tecnologías más innovadoras. Es un concepto relativamente nuevo. Relativamente nuevo porque, bueno, para la sociedad en la actualidad, ¿no? Porque hay otros países que sí ya están implementando, inclusive ya se habla de más conceptos. Entonces, o ha avanzado mucho más el tema del Internet de las cosas. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Internet de las cosas? Es a la interconexión digital de los objetos. Por ejemplo, en sus casas tenemos un televisor, en sus casas tenemos un celular, un dispositivo, el cual se conecta a través ya sea de Internet inalámbrico o wireless, como lo conocen, o el Internet cableado, o sea, con el cable y lo conecta. Entonces, pues una vez que ustedes lo conectan, ya tiene acceso a Internet, por lo tanto puede tanto descargar información como también enviar información. Entonces, ahora, para los niños en casa también, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, los juegos que también se conectan a Internet, las cámaras web, los teléfonos inteligentes o los sensores de control de luz u otros, ¿no? La tablet, y hay otros dispositivos que ya de por sí tienen esa conexión para esta funcionalidad. ¿Cuáles son las ventajas del Internet de las cosas? He tratado de resumir algunas de las ventajas que considero relevantes. Por ejemplo, la recolección de datos y control de dispositivos. Como les mencioné hace un momento, el hecho de que un dispositivo esté conectado a Internet involucra que este dispositivo envíe y reciba información, se nutre esa información. Hay muchos objetos que al corte del informe, en el caso del año 2018, se hablaba de 6.5 billones de cosas que se encuentran conectadas a Internet. Contribuye con la mejor toma de decisión. Esto, juntando todos los datos, toda la información de los datos, hace que nosotros, bueno, posterior al análisis se pueda tomar mejores decisiones. La información es usada por personas, para ello también hay ciertas características de los equipos los cuales cuando envían información piden o se pone a disposición de mucha información. Integración con múltiples dispositivos. Un ejemplo básico de esto, ustedes desde su celular, con su televisor, en su casa lo conectan a Internet y desde su celular controlan el televisor. Entonces, la integración es algo que va de por sí entre la mayor cantidad de los equipos, ¿no? Desde tu celular puedes controlar las luces de tu casa, o también como les mencionaba, el televisor, apagar
no sé, ver, por ejemplo, un ejemplo también de esto es si yo estoy en el extranjero, tengo una cámara web, una cámara de seguridad que está conectada a internet, entonces yo desde el extranjero, tranquilamente, accediendo a mi celular, podría ver en tiempo real lo que está pasando en mi casa. O si me olvidé apagar la refrigeradora u otro dispositivo que se encuentre conectado a internet, tranquilamente también puedo usarla, ¿no? Ahora, el ahorro de tiempo de cara al usuario, ya no necesito viajar o saber, si me olvidé cerrar la puerta, entonces hay sensores que también ya están conectados a internet, los cuales te permite hacer eso de manera remota. Entonces, la gestión automática y eficiente de las infraestructuras urbanas, y estamos, ahí ya llegamos a otros conceptos, ¿no? Como las ciudades smart o las smart city. Sin embargo, de todas maneras, todo esto se traduce en, en la sistematización de todos los procesos, en el conocimiento y en la explotación de la información, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos en salud el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas, por ejemplo, ahora, en la actualidad, lo que estamos haciendo es la atención remota de los pacientes. La atención usando las TIC, en este caso, puede ser. Por ejemplo, miren, nosotros por ejemplo, yo soy un médico y necesito monitorear a una gestante o necesito monitorear a un adulto mayor, a un niño, a un paciente. Entonces, a través de una videollamada, yo le puedo hacer ese monitoreo. Entonces, ahí que está usando un celular con conexión a Internet o una tablet con conexión a Internet. Pero yo necesito obtener de esta persona, necesito saber que me diga cuál es su presión cardíaca. O bueno, entonces necesitaría que él me diga a través de, no sé, un smartwatch o puede ser algún dispositivo médico, puede ser un oxímetro, un pulso oxímetro, un dermatoscopio, decirle, por favor, envíame esta información. Entonces, el paciente me puede enviar otra vez un sistema, ¿no? Un sistema el cual recolecte los datos tanto del dispositivo y yo podría ver de manera remota estos datos. Entonces, lo que es Internet de las Cosas ha ayudado bastante en el tema médico, no solamente para atención remota, sino también para el control, monitoreo o la asistencia, ¿no? El despliegue de ciudades inteligentes apoyados, los que les mencionaba, ¿no? Que nosotros podemos conectar nuestros diferentes dispositivos que tenemos en casa y que tengan acceso a Internet y podemos hacer una ciudad smart, ¿no? En este caso nuestra casa sería nuestra casa smart. Estación móvil para la medición de la calidad de aire con Internet de las Cosas. Es un ejemplo, hay ciudades que han implementado lo que es la medición de la calidad del aire con Internet de las Cosas. A través de cámaras sensoriales, han puesto en estaciones móviles y ahí comenzaron a medir cuál era la calidad del aire, pero todo esto basado con dispositivos los cuales te permitían acceder, o bueno, tenían la conexión a internet y esta información iba manejando automáticamente, se iba almacenando en una base de datos y a través de algoritmos iban determinando cuál era la calidad del aire. Otro concepto que tenemos otra TIC es el cloud computing. El cloud computing o computación en la nube. Es una plataforma que proporciona infraestructura, servicios, plataformas y aplicación según lo requiera las redes. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente lo que nosotros era una necesidad tener toda una estructura en casa, ya sea, bueno, en este caso, ustedes que trabajan en un hospital, en una IPRES, en una DIRES, en una GERES, en una DIRIS, necesitaban contar con servidores, necesitaban contar con diferentes aplicativos, pero ya desarrollados para brindar a su personal, al personal. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos correo electrónico institucional? Entonces, antes teníamos que desarrollar esta herramienta, implementarla en nuestros servidores
y ponerla a disposición del público. Al personal de salud le damos un correo electrónico institucional, etcétera, etcétera. Pero eso qué implica que había un ingeniero, un pool de ingenieros los cuales tenían que estar trabajando permanentemente en este hospital, DIRES, ADIRIS, a fin de que si ocurre un problema, ellos tienen que solucionarlo ahí. Ahora no, bueno, el cloud computing lo que te ofrece es justamente eso, ¿no? Que todos esos servidores, toda esa infraestructura esté en Internet. Entonces, lo único que hace, en este caso la DIRIS, DIRES o Jereza o la IPRES del hospital, es decir, voy a comprar o alquilar un espacio de esto. Entonces ya ahí tengo mi correo electrónico, entonces ya no necesito que alguien, si se malogra el servicio, yo ya no tengo que llamar a mi ingeniero para que vaya al hospital a solucionarlo, sino simplemente ponerme en contacto con mi proveedor de cloud, quien tendría que darme el que me asegura que es la disponibilidad del servicio. Y el porcentaje de incidencias de los cloud es muy baja, porque justamente son especialistas en eso. La principal característica de estos servicios es la disponibilidad de forma independiente. Claro, que ya no tenemos una estructura en casa como para preocuparnos, sino ya está esta infraestructura en la nube. Ahora por ejemplo, dice la alta disponibilidad. La tasa de incidencias es baja y aparte tú puedes acceder desde cualquier lugar. Tú puedes acceder desde tu casa, desde la casa del mismo profesional de salud, desde una cabina de internet, desde tu celular, desde una ciudad u otra ciudad. No tienes una dependencia del acceso. Dependiendo del contrato que ustedes realicen, es también la disponibilidad para el acceso de manera, cuanto más es el servicio que adquieras, cuanto mayor es el plan, entonces también mayor son las funcionalidades. Por ejemplo, ¿no? Tener alta velocidad o alta tasa de descarga de archivos, de carga de archivos, de envíos de correos, que tu correo soporte una buena cantidad de información, que esté más limitado, etcétera, etcétera. Pero eso ya está sujeto a lo que es costos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del cloud computing? Es reducir los costos, disminuir los costos, mejorar la accesibilidad y movilidad, como les mencionaba. Podemos acceder desde cualquier lugar. Ahora, reducir los costos es relativo, pero sí en su mayoría porque ya no tienes un profesional o un grupo de profesionales en los cuales tendrían que hacer 2 turnos para cubrir esa necesidad. En la mañana está el ingeniero X, en la tarde está el ingeniero Y en la noche necesito un ingeniero Z. Y los tres, con ellos tres, yo pues seguro, si se malogra el sistema, ellos tres tendrían que solucionarlo. O si no deja de funcionar el correo, por ejemplo. Entonces, en este caso ya no, porque como tú terciarizas, o sea, tú contratas el servicio de un cloud, entonces ya usted lo único que haces es mencionarle o reiterarle al proveedor y decirle, señor, dame la disponibilidad, yo quiero que sea de lunes a viernes 24/7, 24 horas, los 7 días, bueno, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces ellos tendrían que darte esa disponibilidad, ¿no? Mayor seguridad, porque, bueno, si nosotros tenemos en casa, tendríamos que contratar un ingeniero especialista en seguridad de la información. En este caso, ya el proveedor de cloud cuenta ya con un pool de ingenieros de seguridad de la información, ya que como ven el caso tuyo, como tú estás alquilando esto, también hay miles de personas o empresas que alquilan. Entonces, ellos ya tienen todo un staff de profesionales que están ahí atentos ante cualquier incidencia. Y capacidad de almacenamiento ilimitada. Como ellos ya hacen, el cloud ellos cuentan con, bueno, el storage que tú requieras o el almacenamiento que tú requieras y está sujeto a tu solicitud. Es decir, decirle a tu proveedor, yo necesito más. Yo voy a trabajar con imágenes DICOM. Allá, entonces necesito más espacio. Ahorita he contratado 1 TB, entonces incrementar más de 1 TB o lo que ustedes ya requieran como tal. El cloud computing en salud, ¿cómo se aplica?
en transmisión de imágenes médicas para telemedicina, en sistemas de gestión de salud en cloud y gestión de información en la nube. Por ejemplo, uno de los casos, nosotros en Perú, como tal, ya estamos implementando, trabajamos con el tema del cloud, pero para lo que es lecturas de imágenes de mamografías. ¿Cómo es cómo lo venimos haciendo? Es las IPRES, en este caso los hospitales, realizan la toma de la imagen mamográfica. Esta imagen la cargan a un cloud o lo envían al cloud. Y el hospital, en este caso el EVES, el Hospital de Villa Salvador, lo que hace es acceder a esta imagen y la visualiza. Entonces ellos hacen la lectura de la imagen. Esto es porque también no tenemos muchos profesionales, entonces, y las IPRES requieren de hacer estas mamografías. A este proceso le hemos denominado telemamografía. Entonces, son situaciones que no es una realidad, no es algo que sea ajeno a nuestro país, también lo estamos aplicando aquí. Y nos ha traído muy buenas experiencias al respecto. Pero bueno, esto se puede aplicar también en muchas, bueno, con otro tipo de imágenes, con tomografías, con resonancias magnéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, en cuanto a lo que es las imágenes. Ya para concluir, hacemos un pequeño resumen o algo de lo que se mencionó en el último Congreso de Ética y Salud en Perú, donde se menciona, donde se resalta que la transformación digital y la cuarta revolución constituyen dos factores que caracterizan el entorno del sector, del sector salud en el siglo XXI. Hay conceptos como inteligencia artificial, robótica, big data, telemedicina y health surgen como tecnologías ante la vanguardia, ante la necesidad de la población y también de la llegada de las TIC en salud, y también disciplinas como informática médica y ingeniería biomédica, ingeniería clínica e ingeniería hospitalaria se expanden para poder brindar lo que se busca, ¿no? Que es la atención de calidad, oportunidad en salud a las personas. Bueno, para esto también han surgido, han surgido diferentes tipos de sistemas, programas, servicios, dispositivos y los protocolos que se van adecuando. Por ejemplo, en telemedicina o en la Dirección de Telesalud, el Ministerio de Salud ha impulsado directivas o normativas las cuales te dan o te parametrizan los criterios a usar para lo que son las atenciones en telemedicina. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi presentación. Les dejo mi correo, mi contacto. Muchas gracias.